Bien, y en el país de los escándalos y la impunidad cotidiana, la noticia del día de hoy es la liberación de Alberto Fujimori, que ha salido en la prensa internacional, incluso en portadas. Tengo acá una nota de BBC que hace un buen resumen del caso, donde dice que el Tribunal Constitucional del Perú ha ordenado la puesta en libertad inmediata del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años. Ya en marzo del 2022, el Tribunal Constitucional peruano falló a favor de la liberación de Fujimori, pero una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó la puesta en libertad. Ahora, el Tribunal Constitucional niega la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer como no ejecutable la polémica sentencia que liberaría a Fujimori. Como respuesta a este anuncio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió ayer, a la última hora del día, una resolución en la que instó al Estado peruano a no liberar por el momento a Alberto Fujimori, y pidió no hacerlo hasta que el organismo internacional pueda comprobar si la liberación de Fujimori cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022. Y recuerda que en el año 2017, evocarán los memoriosos, en medio de la crisis política que se dio durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud, lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso de la República. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en junio del 2018 en contra del indulto y calificó los crímenes de Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuczynski. La Corte Suprema del Perú lo declaró entonces nulo y Fujimori tuvo que agarrar sus perchas y regresar a la cárcel. El Tribunal Constitucional revocó en marzo del 2022 la decisión del Supremo y restableció la vigencia del indulto. Pero otra resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida semanas después, resolvió que la sentencia del Tribunal Constitucional incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero hace pocas semanas, Fujimori presentó un nuevo recurso de habeas corpus que el Tribunal Constitucional ha terminado por resolver reafirmando la validez del indulto concedido por Kuczynski, ordenando así la liberación inmediata de Fujimori. Tengo acá un texto publicado en Argentina el día de hoy, de un abogado, Marcelo Boeikens, que es especialista en temas de derechos humanos, donde explica cuál es la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte, agrega, es un organismo jurisdiccional que dicta sentencias que deben ser cumplidas por los Estados parte que voluntariamente han aceptado soberanamente dicha jurisdicción.
como es el caso del Perú. Esta obligatoriedad de las sentencias de la Corte está dada por el artículo 68 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que en su inciso primero establece: los estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Ahora bien, precisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de medidas coactivas eficaces para ejecutar dichas sentencias. Tengo acá un par de tweets que sacó ayer Rosa María Palacios, que conoce de estos temas, donde dice: y tenemos la última locura de 3 miembros del TC prevaricando sin motivación alguna contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, el diario El Comercio también da cuenta del asunto y agrega que esta resolución, que ha permitido la liberación de Fujimori, fue suscrita por 3 magistrados. Estos 3 son Francisco Morales Arabia, el presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez Tixe. En este documento que evacúan se mencionó, entre otros puntos, la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ordenar a un Estado parte el no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional. Y agrega, líneas más adelante, que el Estado peruano tiene pendiente responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Procuraduría Supranacional respecto al caso de Fujimori. Para Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, consultada por el periodista del diario El Comercio, señala que el fallo nos resquebraja como un país confiable, resquebraja la seguridad jurídica. El diario La República también le da amplia cobertura al tema. Recuerda los nombres de los 3 magistrados que reconocen además explícitamente, abiertamente, tácitamente, que su decisión desacata una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar a Fujimori, pero le restan importancia. Estos 3 magistrados, dice La República, porque los demás no fueron consultados, son 7 en total, creo, argumentan que el Tribunal Internacional no tiene potestad para ordenar que los estados cumplan sus sentencias. En tanto, destaca declaraciones de un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que recordó que este miércoles 6, hoy día, se cumple el plazo que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano para dar respuesta a la solicitud de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos de medidas previsionales ante el incumplimiento de la condena a Fujimori. Y es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se oponga a su libertad y condene al Perú por incumplir la Convención Americana y el Pacto de San José. En una sumilla aparte, señala La República que aunque algunos juristas han señalado que el Ministerio de Justicia y el INPE podrían realizar un control de convencionalidad y oponerse a cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional por ir en contra de lo resuelto por la Corte, trascendió que el gobierno de Dina Boluarte no se opondría a la libertad de Fujimori. La presidenta Boluarte, dice La República, se reunió con el ministro de Justicia, Eduardo Arana,
después de conocerse la resolución del Tribunal Constitucional. En dicha reunión se habría decidido no oponerse a la liberación de Fujimori. Y al costado, en una entrevista que hace Elizabeth Prado de La República, conversa con Manuel Monteagudo Valdés, quien es magistrado del Tribunal Constitucional, que no fue informado de esta resolución. Hay un sector en el Pleno del Tribunal Constitucional que insiste en no reconocer la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le pregunta Elizabeth Prado a Monteagudo, y este responde sí. Es muy preocupante. ¿Qué respondería a quienes dicen que las disposiciones del sistema interamericano no son vinculantes? Responde Monteagudo, esa afirmación revela desconocimiento de nuestro sistema constitucional que señala que al momento de interpretar y aplicar normas sobre derechos fundamentales y libertades, se tienen en cuenta los tratados de los que es parte el Perú, como lo señala el Código Procesal Constitucional, entre estos la jurisprudencia de los tribunales en los que es parte el Perú. Y la última pregunta es, ¿y a usted le consultaron la postura que tomó el Tribunal Constitucional? No me fue consultado. Estos tres magistrados se las traen, ¿eh? Acá hay otro tuit de Rosa María Palacios que dice, si sacan hoy a Fujimori, el tuit de ayer, ¿no? La próxima semana lo vuelven a meter, ya pasó, no aprenden, y es así, es una crueldad. Por último, el diario El Comercio recoge el tema Fujimori en un editorial más amplio que habla sobre el tema de la fiscal Patricia Benavides, que es otro de los temas escandalosos del día, y dice, es indiscutible que su excarcelación, la de Fujimori, de ninguna manera implica una amnistía sobre los delitos que probadamente cometió y sobre la forma cínica con la que mintió durante y después de su gobierno. Porque más allá de toda la corrupción, el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos que dejó su paso por el poder, Alberto Fujimori decidió terminar su gobierno con la indignidad de una renuncia por fax para luego, en un acto de burla hacia todos los peruanos, postularse al Senado japonés mientras la pus de su mandato no dejaba de brotar aquí. Y esa es una verdad que ninguna excarcelación va a borrar. ¿En qué va a terminar esta historia? No sabemos. Pero, como dice Rosa María, una posibilidad es que lo regresen nuevamente a la cárcel al señor Fujimori. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!